Vamos a iniciar nuestra clase de catecismo. Primeramente cerramos los ojos, inclinamos la cabeza y decimos: buenas tardes, Señor, te doy gracias por el día de hoy, gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mí y sobre mi familia. Te pido, Señor, por mis compañeros de catecismo y por sus familias. También te pido, Señor, que en este momento saques de mi mente y de mi corazón las cosas que a ti te desagradan, y te invitamos, Señor, a que vengas con nosotros esta hora. Amén. Niños, vamos a iniciar nuestra clase de catecismo. Está en la página 78 y se llama Nos integramos a la vida de la comunidad parroquial. Vamos a iniciar con la cita bíblica que viene ahí, que es 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Yo la voy a leer a partir del versículo 7 para entender bien la cita y lo que nos dice Pedro en este texto. Dice: el fin de todas las cosas está cerca. Vivan pues con sensatez y dediquen sus noches a la oración. Sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Acójanse unos a otros en sus casas sin quejarse, que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. Si alguno habla, que sea palabras de Dios. Si cumple algún ministerio, hágalo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Cristo Jesús. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muchachos, el tema del día de hoy se trata de... Obviamente, nuevamente hablamos otra vez de los dones. Se trata de reconocer que tenemos dones, e importantísimo ponerlos al servicio de la comunidad, al servicio de los demás. También es importante, muchachos, esto de reconocer los dones, porque de repente hay personas que dicen: yo no tengo ningún don, y eso es una mentira. Dios a todos nos ha dado dones, y es palabra de Dios. A todos nos ha dado dones. Es importante reconocer que tengo dones y es importante ponerlos al servicio de los demás. Bueno, nos vamos a ir a síntesis y dice: en el bautismo y la confirmación, el Espíritu Santo nos colma de dones y gracias. Por nuestra parte, la gracia que trabaja en nosotros debemos compartirla. Estos dones que recibimos no son para nosotros mismos. Los cristianos estamos llamados a vivir lo mismo que Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. De aquí el quehacer de todo cristiano a favor de los demás. A estos servicios se le llama apostolado, como acción provoca del apóstol enviado, seguidor de Cristo. Muchachos, un apóstol es el que invita o el que induce a otro a seguir a Cristo. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tú estás en una clase de inglés y que tu maestra o tu maestro de inglés dan muy bien la clase, a ti te gusta mucho, está muy dinámica, el maestro o la maestra son bien agradables. ¿Qué es lo que normalmente pasa cuando tienes esta situación? ¿Verdad que comentas esto en tu escuela y normalmente les dices a tus amigos: métanse a esta clase de inglés porque el maestro o la maestra son bien agradables? A eso le llamamos apostolado, pero apostolado, bueno, en lo que viene siendo en tu comunidad, en tu ambiente social. Pero cuando tú, a través de tus acciones, haces que los demás se orienten o se dirijan a Cristo, ese es el apostolado al que estamos llamados, muchachos. Bueno, continuamos. Dice: apostolado que se extiende a todas las múltiples facetas de la vida, en la vida familiar, en el trabajo, en las estructuras sociales y políticas, económicas, artísticas, escolares, deportivas y de recreación. O sea, en todos los ambientes estamos llamados a ser apóstoles. Por ejemplo,
Si yo estoy o yo juego muy bien fútbol y lo hago con respeto, respetando las reglas del juego, eso va a hacer que los demás me volteen a ver y digan, yo quiero ser como esa persona, quiero jugar fútbol como esa persona porque esa persona juega limpio. Vamos a imaginar que a ti te gusta y respetas la naturaleza y en tu casa o cerca de tu casa hay un parque y a ti te gusta ir y recoger los papeles y depositarlos en la basura. Alguien te va a ver y va a querer hacer lo mismo que tú. Decir que me importa el medio ambiente y aparte actuar a favor del medio ambiente. Esto hace, muchachos, que a través de tus acciones los demás también quieren hacer lo mismo que tú. A esto le llamamos ser apóstol, ¿ok? Orientas a los demás al servicio, orientas a los demás hacia Cristo. Ok, voy a compartirles una pequeña experiencia humana que viene aquí en el libro. Dice, hace un tiempo me invitó un amigo a que fuera a su casa. Agradezco el haber sido invitado, pero me prometí no volver allí. Esa casa es un desorden, parece una casa de locos. El papá es mecánico en un taller y tiene que salir muy temprano a su trabajo. Cuando llega no quiere saber nada de los hijos. Que me dejen tranquilo, suele gritarles a los pequeños cuando quieren acercarse a hacerle alguna pregunta. Los grandes no lo molestan porque ya aprendieron la misma lección y que me dejen tranquilo es lo que repiten cuando alguien de la casa quiere contar con ellos para cualquier cosa. La mamá se mueve por todas partes tratando de hacer todo el oficio porque mientras los grandes duermen y los pequeños juegan y pelean, las dos muchachas mayores ven telenovelas. En esa casa lo que hacen es comer, dormir, divertirse y esperar a ser servidos. Los únicos que trabajan son los papás. Definitivamente eso que vi no es una familia. Ok, chicos, aquí nos ponen un ejemplo de una situación. A veces hay hijos que solamente están esperando que papá o mamá los sirvan, que los llamen para comer, que les sirvan todo el tiempo. Ellos no lavan platos, no recogen la mesa, están todo el tiempo atenidos a ser servidos. Eso no es ser un cristiano, muchachos. Cristiano es aquella persona que pone lo que tiene al servicio de los demás. Ya habíamos dicho que todos tenemos dones y hay que ponerlos al servicio de los demás. Bueno, vamos a leer también la cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 15. Para leerlas, está texto que es donde nos explica la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Por qué es importante leerlo, muchachos? Porque tenemos que entender que el Espíritu Santo nos regala dones. Ya recibimos dones en el bautismo y vamos a volver a recibir dones en la confirmación. Y así como el Espíritu Santo llegó con los apóstoles y les regaló infinidad de dones, así nosotros cuando hagamos nuestra confirmación va a suceder. Entonces vamos a la cita bíblica, es Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo del 1 al 15. Aquí la tengo, es Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos del 1 al 15. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu Santo les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: pero estos ¿no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos los oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello, pero algunos se reían y decían que estaban borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este fue el momento en que el Espíritu Santo llegó sobre los apóstoles. Les dio el don de lenguas, podían hablar otras lenguas, otros idiomas. Y en ese momento en Jerusalén había personas de muchas partes del mundo y se quedaban asombrados porque cómo era posible que ellos eran galileos y hablaban otras lenguas. El Espíritu Santo les hizo hablar en otros idiomas y todos quedaron asombrados. De hecho, estaban los apóstoles tan contentos que algunos pensaban que estaban tomados, que habían tomado, y sin embargo Pedro les dice: no se les ocurra pensar que hemos tomado. Habían recibido el Espíritu Santo y estaban llenos de alegría, y se manifestó el Espíritu Santo en ese momento, haciendo que ellos pudieran hablar en otras lenguas. Bueno, chicos, vamos a continuar donde dice catequesis familiar. Dice: comentamos en familia este número del Vaticano II, del decreto apostolado de los seglares. ¿Quiénes somos los seglares? Todos nosotros. Los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión a Cristo cabeza, ya que insertos en el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, son destinados al apostolado por el mismo Señor. Y viene una pregunta: ¿qué apostolado me gusta y puedo realizar en la parroquia? Es importante, muchachos, que una vez que terminemos la confirmación, hagamos un apostolado, ya sea integrarnos a otro grupo que se llama Domijes, que son jóvenes con la mirada de Cristo, que en catedral está los sábados, o también sería que te integres al coro, a otro grupo juvenil, donde tú quieras, pero es importante que empieces a hacer apostolado. Necesitamos catequistas. Si te animas a hacer este apostolado, tenemos algunas jovencitas que ya terminaron la confirmación y se integraron con nosotros en el catecismo. Entonces hay muchas formas de hacer apostolado. En caso de que te animes a ser catequista, no creas que vas a trabajar con los jóvenes, sino trabajarías con los niños de kinder. Es donde normalmente inician las catequistas. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿qué puedo aprender de nuevo y me ayudaría en mi crecimiento personal y comunitario? Muchachos,
Es importante aprender algo y comunicar este aprendizaje a los demás o dar este aprendizaje a los demás. Si yo, por ejemplo, sé tocar guitarra, a lo mejor pertenezco al coro y sé tocar guitarra y alguien se anima y entra al coro, pues enseñarle a tocar guitarra también. Entonces es importante decir, ¿qué puedo aprender yo? Y eso que aprenda, compartirlo con los demás. Ese es el apostolado. Acuérdense, estamos llamados a hacer apostolado en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, donde yo esté, en el equipo deportivo, en donde yo esté. En todas partes necesitamos ser apostolado, chicos, que los demás nos vean y que en las acciones que nosotros realicemos motivemos a los demás a seguir a Cristo. Dice, nos comprometemos. En familia iremos a la parroquia a conocer los diferentes grupos, asociaciones y apostolados que hay. Veremos en cuál que podemos aportar y participar de nuestra realidad. En lo posible participaremos en uno de ellos. Es importante hablar con papá y mamá ya a partir de ahora de esto, ya que termine la confirmación, en qué grupo me puedo integrar. Acércate a tu parroquia, a la iglesia que esté más cercana a tu casa, habla ahí en las oficinas, pregunta qué grupos hay y escoge el que a ti más te agrade para participar en él. Chicos, prácticamente con esto concluimos. La actividad es la página 79. La vamos a terminar, nos vamos a memorizar la pregunta que viene aquí y vamos a finalizar con la oración que viene en la página 78. Inclinamos la cabeza y decimos: nos hiciste para vivir unidos, Señor, y mientras caminamos en la vida, qué bueno es tener una familia que nos ayuda a crecer y nos brinda amor y seguridad. Para vivir siempre es mejor hacerlo unido a otros hermanos y hermanas, porque así el camino se hace más corto. Señor, danos una comunidad donde podamos vivir nuestra fe, que en nuestra familia, con los amigos, en la parroquia, podamos crecer en el amor a Dios Padre. Amén. Y con esto concluimos la clase, chicos. Espero que no se atrasen en las actividades. Ya está muy próxima la confirmación. Sí les voy a pedir que empiecen a estudiar la guía que se les proporcionó, el cuestionario, porque ya en unas semanas nos van a dar ya la fecha de confirmación y hay que estar preparados. Bueno, los veo la próxima semana. Bye.